Y seguimos en el gocho.com con nuestro invitado especial, don Guillermo Salas. Y quedó en el segmento anterior insistir porque hay una cantidad de sujetos que en Venezuela se han acostumbrado a vivir de la industria electoral, que es de estar haciendo campaña y echar un cuento, y vivir vendiendo espejitos y esperanza, punto uno. Punto dos, que para poder estar viviendo de eso, entonces montan las ONG y son los grandes industriales de las ONG, que son un poco de príncipes venezolanos que andan por el mundo viviendo con mejores lujos quizás que del mismo emir de Qatar. Y tercero, que no le están diciendo a la gente claramente de que el problema no es tener una fecha electoral cuando el sistema no ha sido revisado, no ha sido auditado, no ha sido cambiado, y pretender a ir a un proceso electoral quien el que te va a manejar eso es el Colotordoc, es ir a un suicidio de nuevo, pero esta vez sin posibilidad de salvarse, porque todo lo que se les desbloqueó, pues los tipos lo montarán desde cero. Le copio, don Guillermo. Sí, ellos aprendieron cómo les hackearon el sistema, lo entendieron perfectamente bien y Jorge Rodríguez, que no es tonto, no va a permitir que le vuelvan a hackear el sistema. Lo que desgraciadamente creo que no han entendido cómo funciona el sistema es la oposición venezolana. ¿Okay? Que eso lo hemos tratado de decir 1000 veces y se hacen y como si no les interesara entenderlo. Sufren de otitis testicular, eso es lo que les pasa. Entonces, yo creo que por suerte todo esto va a salir, entiendo, a la luz pública, en juicios en los Estados Unidos, saldrá lo que pasó en Venezuela, incluso como buena parte de la oposición venezolana han sido los que han encubierto todo este sistema de votación que nos impuso Jorge Rodríguez. Porque resulta, Luis, que el que criticaba el sistema de voto automatizado que nos puso Jorge Rodríguez, entonces nos acusaba, la misma MUD, la Mesa de Unidad Democrática, te acusaba de ser que tú eras un miembro del G2 cubano. O sea, por criticar el sistema, entonces, y ellos que lo defendían, entonces ellos sí eran los grandes demócratas correctos y perfectos. Yo creo que ellos tuvieron un error gigantesco, este equipo, que fue el haberse robado las elecciones en los Estados Unidos, y eso cambió el juego, y eso fue lo que produjo que fueran a buscar ya a Nicolás Maduro a Caracas y se lo trajeran a Nueva York. Ese es uno de los causantes de la recogida. Pero fíjese, ¿y por qué seguimos insistiendo el tema de la trampa venezolana? Ahí están las elecciones en California. En la primera de cambio se ve que el candidato de Trump a la gobernación gana. Ah, pero resulta que hay 1,5 millones de boletas de correo que por la ley de California tienen una semana para contarlas. Bueno, ahí se van a guisar a ese hombre, lo van a pasar de tercero, no va a poder ir a la elección de noviembre. Básicamente robándose el resultado. Por eso es que Trump está diciendo que no puede aceptar eso, porque la trampa de Smartmatic, ¿dónde empezaron a hacer elecciones en Estados Unidos? En California, después de Arnold Schwarzenegger, y después de Schwarzenegger para acá no ha vuelto a ganar un republicano. Y después el otro tema, que es la segunda parte del fraude, es en la elección del alcalde de Los Ángeles. El señor Spencer Pratt, que es el que se le está enfrentando a esta comunista procubana que es Karen Bass, resulta que el hombre lo quieren bajar a tercero para que tampoco pueda correr el desempate. Y todo eso es gracias a la trampa de Smartmatic. ¿Qué nos dice, don Guillermo? Bueno, sí, definitivamente es que es impresionante. Smartmatic era una compañita que creo que fundaron con $60,000 en Boca Ratón. Hacen la primera elección en Venezuela, el referéndum de 2004, y 7 meses después se compran la compañía de votación más grande de los Estados Unidos, que se llamaba Sequoia Voting System, ¿no? Entonces, eso incluso en un artículo del New York Times dice, casi riéndose, o sea, una compañía donde la oficina era de un solo espacio y estaba registrada en la casa del papá del que lo registró, y después se compra la compañía más grande de votación de los Estados Unidos. O sea, yo creo que eso es clarísimo. Y por cierto, cuando unos periodistas del Miami Herald empiezan a investigar quién era el dueño de la compañía, porque siempre te ponen como tapas, ¿no? Cuando hacen esas cosas, y llegan porque habían
dos compañías paralelas, una que era Smartmatic y otra siamesa que se llamaba Pizza, que es la que hacía el software. Cuando van a llegar a eso, lo que llegan es al gobierno de Chávez. O sea, cuando ustedes ven eso y se dan cuenta de toda esa trama, simplemente se ven que nos han tomado por tontos. Y eso es lo peor. Y los politiqueros venezolanos ni siquiera se molestan en leer eso y en entender cómo funciona. Y en entender, porque algunos sí lo saben, Luis, lo que pasó, cómo se intervinieron las máquinas allí y quién las intervino en Venezuela. Lo malo es que no se lo cuentan a los demás. Por ejemplo, ahí está Perkin Rocha, que yo creo que es una persona de buena fe, diciendo hace poco, la semana pasada en Twitter, diciendo que no importa quién fuera del CNE, quién fuera no sé qué, que ellos van y que no le pueden robar las elecciones. Pero no se las acaban de robar inventando 3 números de la manga. O sea, ¿sabes? Pararon en las máquinas, pero entonces el amoroso, el arrastrado de amoroso inventó 3 números sacados de las mangas y punto, se las robaron. En resumen, Luis, no hay que hacer elecciones, no es hacer elecciones para sacar al chavismo, es sacar al chavismo para poder hacer elecciones. Quizás esa es son las mismas palabras, pero el orden de los factores sí altera el producto. Entonces, pero hay que insistir, porque en Venezuela, lamentablemente, se está vendiendo un saco de esperanza y la esperanza no es un plan, 1. Y 2, en manos de estos tipos no puede quedar el sistema electoral, el sistema de registro. Venezuela tiene que volver a tener un nuevo sistema de cédula confiable, porque con la cédula actual hay que revisar la cantidad de muertos que no han sido depurados, hay que abrir consulados para que la gente que está afuera, hay 9 millones desterrados, de los cuales 6 millones pudiésemos votar. Pero si eso no se hace, solo creer que se va a hacer una elección en Venezuela porque van a traspolar el resultado del 28 de julio del 24 al día de hoy, están equivocados, porque insisto, el intento de trampa que se la trancaron funcionó en ese momento, pero en este momento estos tipos son toros toreados. Toro toreado en la segunda vuelta, cornea al torero. Eso no podemos dejarlo pasar y hay que insistir, y gracias a que usted escribió un libro que es de dónde arranca la investigación, que inclusive los hackers que salvaron la elección del 2024 se basaron en el estudio que usted hizo. Y yo quería que usted nos indicara que el que quiera llegar a eso, su libro, ¿dónde está a la venta? Bueno, no, está en Amazon, aquí está el libro, se llama el poder de la matemática. Vamos a ponerlo acá. Ese libro es un resumen de unos artículos científicos que habían sido publicados en Statistical Science, que está aquí en 2011 y en otras revistas arbitradas. Ok. Entonces, yo sé que sirvió de orientación y sí yo no tuve contacto directo con el equipo que paró el fraude, ni con el equipo que lo hacía, pero sí me enteré que era gente sencillamente brillante. Pero ellos usaron el estudio inicial suyo. Ellos empezaron en estos estudios y después incluso, porque ahorita está el testigo protegido que está en el juicio de Tina Peter, que es una señora que tienen injustamente presa. En Colorado. En Colorado, el tipo declaró, yo era el que hacía los fraudes en Venezuela y yo fui el que los hizo en el 2020 en los Estados Unidos, y él explica cómo funciona el sistema. ¿Sabes lo triste, Luis? Que el sistema funciona exactamente como le hemos dicho un grupito en 2004 y nadie nos hizo caso. Si nos hubieran hecho caso, la historia de Venezuela fuera otra. A lo mejor estaríamos tú y yo allá viendo la feria de San Cristóbal, cosas así. Bueno, don Guillermo, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a ver cómo sigue lo que está destapando el catire Trump con Miranda Devine en los próximos días. Ya venimos en elgocho.com.